Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Ya Diego preparadito? Diego, 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 ¿me escucha? Tenía esa... Mejora el audio, Diego. poco de problemas aquí. Profe, si quiere empiezo. No, esperemos al menos uno más. Ah, listo. Pues, Yo le aviso. listo. Bueno, comencemos, Diego, y si no, se nos va nuevamente el tiempo. Listo, profe. Listo, profe. ¿Me escucha? Listo, Happy Taxi. Sí, taxi, sí. Bueno, listo. Comience entonces, por favor. Bueno, profe. Bueno, yo quiero como eh, dar énfasis a una problemática que hay en la sociedad con respecto a la movilidad de usuarios como taxi. Se trata como de uno de los problemas que más aquejan a la población capitalina. Y pues no tanto se trata como el problema así, sino de reconocer varios puntos de falencias, como primero para lo resolviendo. Bueno, pero dice que bueno, la problemática con el uso del taxi
nos ha venido afectando con el pasar de los años. Este medio de transporte ha adquirido ciertas falencias, tanto para el usuario como para el mismo taxista, y se requiere de manera urgente, ya que el taxi es un servicio público que puede legalmente ejecutar su labor en la ciudad, y con este nos podemos identificar tanto en la capital como en el mismo país. De nuestro servicio de movilidad también depende nuestra imagen. Teniendo sentido de pertenencia como ciudadanos, deberíamos dar soluciones y no problemas. Yo, este proyecto trata de uno de los problemas que más aquejan a la población capitalina. Me refiero más como al uso del taxi y la movilidad. En este punto, bueno, eh, como usuario hemos tenido que recurrir a diferentes variantes, como el uso de aplicaciones, tales como de pronto el Uber, Bit, Didi, y pues entre otras. La presencia de estas aplicaciones, a pesar de que son ilegales, han venido tomando gran fuerza en nuestra ciudad, hasta un 70% estos medios, y brindan mayor comodidad al usuario como economía, eficacia, seguridad, la posibilidad al usuario de saber el monto a pagar antes de tomar un servicio y demás características a favor del usuario. Con solo instalar una app, dependiendo cuál sea, y solo si el usuario cuenta con algo de batería en su teléfono móvil o datos, o si tiene acceso a algún internet, algún móvil, ya puede acceder a estos medios a la hora que lo desee. Y me parece muy ventajoso eh, y muy competitivo contra el tema de lo que es el taxi. Aquí les voy a explicar como tal de lo que se trata. Dice, que, por ejemplo, nos haría, bueno, cuando adquieres de pronto un plan móvil o cuentas con el servicio de luz o teléfono local, te llega una factura a fin de mes que de pronto te cobra según la cantidad o el uso que le diste durante el transcurso del mes. Y pues está buscando que pase lo mismo con el taxi, que se pueda adquirir con el simple hecho de contar con el servicio. Es como si fuera un servicio público y que en tu factura salga todo lo que usaste y cuánto debes pagar. Se está trabajando en un sistema, o pues se estaría trabajando en un sistema tecnológico donde automáticamente puedes saber cuánto debes pagar aproximadamente según lo que marque taxímetros, pues sin alterar ni alterarlo, por supuesto, con anterioridad. Y es decir, o sea, un servicio de taxi sin necesidad de efectivo ni tarjetas al instante. Si de pronto cuenta con el servicio de, pues en este caso sería Happy Taxi, un nombre muy cliché, no es así en otro. Puedes pagarlo en tu factura, ya ves cómo se soluciona de pronto algún problema de que uno sale muy tarde, de pronto a medianoche de algún sitio y no hay transporte, pues esta de pronto sería la solución más viable. Por ejemplo, si no hay dinero, no hay nada, no hay billete en el bolsillo o no hay manera de tomar un Transmilenio, nada, sería como la manera más fácil tomar pues en este caso es un Apitaxi y nada, con una tarjeta se le monta como su factura según lo que va usando mensualmente. Al final le cobra lo que usó y evitaría muchos inconvenientes. Eh, para los usuarios, para los usuarios, para los usuarios sería habrían bastantes mejoras con respecto de pronto a otras de las mejoras en el servicio es que se acaba la tarea de pronto de tener que buscar dinero sencillo para pagar
y no generar conflictos. O sea, no tiene que descontar de lo que ya tiene en efectivo, se acaban las discusiones por el taxista que no te da bien las vueltas o que te redondee el precio del taxímetro. O de pronto una carrera que el taxista niegue o cancele porque no quiera ir o que está muy lejos. Se le descontaría al mismo taxista un valor agregado para asegurar al usuario donde sea que vaya, si es en Bogotá, llegue bien y seguro en el primer servicio. Eh, Aquí con unas que puse, con el crecimiento de nuestra compañía empezaremos como a crear centros de lavado de autos, porque hay momentos donde se toma un taxi o de pronto un Bit o lo que sea, y está en mal estado, por dentro huela mal, sucio, el carro no está en las mejores condiciones. Es como para garantizar un buen estado de nuestros vehículos al servicio a los usuarios. Van a estar operando todo el tiempo, ya sean taxis, si se corre, estarían operando ya sean en horas de lluvia y horas pico por las calles principales de Bogotá. No habrá dificultad en conseguir uno. Será cantidad importante de taxis que operarían nuestra compañía. Habrían demasiado ya que habría mucha rentabilidad como tal en la elección de personal. Y pues mejoras para los taxistas también habría demasiado, que pues los taxistas generalmente deben trabajar todo un día para conseguir primero el producido, después lo de la gasolina del vehículo, el lavado y durar hasta muy tarde si quiere hacer algo debido para su sustento. Y así todos los días rutinariamente. Se está buscando generar un sueldo que le permita abarcar en el mes lo que se hace en promedio en un horario justo. Las bodegas de lavado les servirá para que solo dejen el vehículo y lo reclame al otro día limpio. Los primeros días sí trabajarían según lo que hagan como pruebas. Después de unos meses trabajando en la compañía se aplica esta forma de pago. Y eh, para acceder a manejar un taxi más fácil, pues la empresa buscará comprar taxis y vincular conductores con paz y con el taxi ya propio, que se le dará una capacitación correspondiente, incluido el trato con el usuario, el personal, la calidad del servicio, para una mejor experiencia en el ámbito laboral. Y ya, pues, básicamente eh, sería eso lo que busca el proyecto, es como buscar generar empleo y pensando en personas como, eh, sí, como el ejemplo de que de pronto sale como a medianoche sin para dónde coger de alguna reunión o de algún sitio que necesite ir urgente en algún lado, pues se busca como mejorar este servicio en nuestra imagen a nivel de ciudad, buscar mejorar diferentes aspectos en la movilidad en la ciudad capitalina y defender como tal el gremio. Una solución siempre existe cuando se piensa diferente, tanto con innovación, como dice el profesor. Y no creo que de pronto esta sea de creación, sino como de innovación al, al servicio. Y puede que este proyecto de pronto le falte algo, le sobre algo, pero se tiene de pronto con pasión y con las ganas de pronto sacarlo adelante. De ahí comenzó de pronto una idea. Y nada, profe, que como tal, este sería. Bueno, sí, bien interesante. Tengo dos preguntas. Uno, eh, tengo entendido, o, o digamos que es lo que se percibe, que en el aspecto del Uber, los carros que se utilizan son carros particulares muy modernos. No sé qué, no sé si se utilizan carros a partir de un modelo, pero normalmente son carros superiores al 2010, 2015, ¿cierto? Y son particulares. Este servicio tendría su propia flota de taxis o al igual que el Uber, utilizaría carros particulares. ¿Cómo sería ese tipo de servicio?
Sí, profe, yo diría que serían taxis vinculados con la empresa, de todo taxis en, en, en mejor gama. Podría ser, y no, y por qué no aplicarlo también a carros particulares. Es que el problema de pronto de carros particulares es como el tema de la legalidad. Exactamente. A Ya, eso, también a eso me refiero. O sea, también sería una plataforma ilegal que entraría nuevamente a tener inconvenientes y problemas frente a la normatividad, ¿cierto? Entonces, por eso sí, señor. eh, yo, pens- yo pensé más bien en adquirir una flota de taxis eh, única y exclusivamente para este tipo de servicio. Eh, esa una pregunta. La otra, eso, porque le escuché, ¿tendría una tarifa básica fija o solamente lo que usted planteaba de una tarifa de acuerdo con el uso? ¿Cómo sería ese sistema? Sí, profe, sí, habría como una mensualidad, o sea, como, es como si fuera, es como una tarjeta y que de pronto le estén cobrando algún interés. Y de pronto estos servicios como esa tarjeta que le cobran un interés mensual, pero de ahí puede utilizar el servicio de taxi eh, mensualmente, a, y como, sí, como si fuera un servicio de luz o servicio de gas que le cobran por consumo. Sí, pero también tiene una tarifa fija, ¿no? Sí, de pronto hay gente Todas que, todos los servicios públicos tienen una tarifa básica, todos, ¿cierto? exacto, Independientemente que se use o no se use. Habría que establecer entonces, de acuerdo con lo que usted plantea, una tarifa mínima, básica, para quien adquiera esa tarjeta. sí, sí, Y el sí, resto sería de acuerdo con el uso. de acuerdo con el uso, sí, señor. Y de pronto yo diría que es muy necesario, y se dirá que, ah, no, o sea que si no lo uso me están cobrando. Eso es como muy, de pronto es como la luz. O sea, yo sé que si no uso la luz me van a cobrar el básico, pero de todas maneras necesito la luz. Y yo diría que el nivel de calidad de un gas que se está moviendo todo el tiempo, no puede sacar el carro, necesita un carro, pero ya urgente. Entonces, es algo que de pronto desbararía a muchas personas y ayudaría mucho el empleo. Bueno, como idea, sí, la verdad lo felicito porque es una idea eh, muy bien pensada. Eh, creo que en una parte existe ese, ese servicio de servicios. eh, Ahí de pronto el inconveniente es lo que le planteo. ¿Cómo podría partir legal en el sentido de adquirir una gran flota de taxis eh, con toda la normatividad y la legalidad del servicio de taxi normal y que ustedes podrían agregar taxis que ya están en circulación y en uso para que para facilitar ese servicio. Entonces, ahí sería legalizar, repito, el servicio o entrar en la competencia desleal y ser perseguidos por tránsito y por los propios conductores de los taxis, porque si usted tiene un taxi y al tiempo le agrega un particular, pues ahí sí el conflicto va a ser bastante complicado. ¿De eso ha pensado al respecto? No. Sí, de pronto sí, pero yo he pensado como si fuera una compañía de taxi privada, de taxi, por ejemplo, si alguien va a vincular un taxi de otra compañía, tendría que vincularlo, y sí, de pronto sería por ese lado. Sí, porque una buena salida, por ejemplo, estaría publicitando
este tipo de servicio para que si hay inversionistas que quisieran entrar a la empresa con 2 o 3 taxis, ¿cierto? Hasta lograr una flota de taxis representativa y que salieran al mercado, que pienso que sería Claro, lo más, porque usted qué pretende, usted pretende es prestar un servicio, obtener unas ganancias, no sé cómo, así no lo he visto, eh, por prestar el servicio, porque usted lanza la idea, entran todos en cobrarle una afiliación, por ejemplo, a los que quieran ingresar. sí, con un porcentaje de ganancias. Sí, claro, me También un gustaría porcentaje de ganancia. eh, de pronto también asociarme con algún, ya sea un dueño de una empresa ya existente, que sea muy normal de taxi, y de pronto llegarle con esta idea y decirle que ya para loco, y incluso llegar a algún acuerdo. Sí, vuelvo y repito, ahí en ese caso la única ventaja es que no paga, ¿no? Que no tiene o que no debe tener, digamos, inconvenientes en que llegue el taxi y a donde lo lleve, pues simplemente le marcaría, eh, la tarjeta funcionaría ahí, como una especie de tarjeta crédito y pagar, ¿cierto? Al final le Correctamente. llega a usted la factura por la totalidad de lo que lo ha utilizado. Y si no lo utiliza, igual pagaría un básico. Exacto, y ahí habrían ganancias para todos. Bueno, eh, sí, interesante. Realmente esta, este proceso, esta forma de prestar el servicio, sí es creativo, no existe, a pesar de que hayan servicios como Uber o los referidos en su presentación, digamos que en este caso serían ilegales y hay que pagar inmediatamente, ¿cierto? Ventaja de que uno conoce el precio que va a tener que pagar cuando llama a un Uber, que le dicen vale 20, vale 30, 50.000 pesos, ¿cierto? Pero en este caso, simplemente utilizaría una tarjeta para poder obtener su servicio. Muy bien, excelente idea. ¿Listo, Diego? Listo, profe. Listo. Bueno, ¿qué piensan sus compañeros de esta idea? Antes de entrar nuevamente a nuestro tema, quiero escucharlos. Miguel está, no está sino Daniel. Ah, Oliver. Oliver, ¿ya llegó? Hola, profe, sí, buenas noches. Sí, es que no hay sino 3 angelitos. Oliver, Daniel y Diego. Eh, eh, Miguel tuvo muchos inconvenientes con conexión en la clase pasada Ujú. y pues dijo que está intentando solucionar la conexión, que lo usara. ¿Quién? Miguel, Ah, Miguel. Sí, la verdad es que esta situación de conexión a esta hora es terriblemente complicada, porque digamos que casi que la totalidad de las universidades, al utilizar el servicio, pues, eh, y aparte los particulares, ponen, digamos que se crean bastante dificultades para su utilización. Pero bueno, eh, decía yo con relación al servicio, a la presentación de la idea de Diego, que para mí realmente es una creación, porque yo no conozco, no sé si en Europa existe. Oliver, profe, ¿me oye? sí, 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 ya lo escucho perfectamente. Ahí se dio cuenta que se cayó la señal. Es que está terrible. La verdad Sí, está señor. tenazmente difícil. Pero bueno, aprovechemos los momentos que podamos utilizarlo para poder avanzar. Le decía que Eh, me pareció, esta sí es una idea creativa.
porque no existe. O sea, el que existan los taxis, el que exista el Uber, el que exista el servicio móvil particular y normal de los taxis, eh, no es lo mismo que la facturación de ese servicio. Entonces, me pareció muy interesante. ¿Qué opinan ustedes de esa idea? Profe, conectándome acá desde el celular definitivamente y con datos porque la otra conexión está difícil. Nada, pues escuché una parte de la exposición de Diego y pues realmente sí es muy innovador o muy creativo el tipo de servicio sobre el servicio que está proponiendo. Se cayó el audio de Daniel o el internet. Daniel, mientras llega Oliver. A taxis libres o a otra aplicación, otra flotilla de taxis que les guste la idea y por qué no puede ser viable totalmente el proyecto. Sí, el proyecto como tal es viable y de verdad, créamelo. O sea, el tener una flota de taxis propia para no entrar en la ilegalidad, eh, llamando inversionistas que coloquen los taxis, ¿cierto? Para que sean utilizados desde la facturación y obviamente prestando un servicio normal. Si no lo llaman, entonces ellos pueden utilizar su tiempo prestando su propio servicio, ¿cierto? O para la empresa, igual que, pero tendría el respaldo de unos inversionistas que, digamos, tendrían el dinero suficiente para iniciar, no sé, con 50, con 100 taxis y poder ponerla en marcha. Habría la necesidad de crear una empresa sólida, normalmente anónima, porque este tipo de servicios no se prestan para empresas donde no haya un riesgo de capital. Y ustedes saben que las anónimas solamente ponen en riesgo el capital inicial que se invierte. Pero bueno, entonces, Miguel tiene algo que aportar. Miguel. Profe, Miguel sigue con problemas de conexión, ¿recuerda? Y Daniel. No, profe, también es una idea innovadora, un servicio que como dicen no hay, no ha existido, en especial con el tema de la tarjeta o que le llegue su respectivo recibo. Y por último, como hacerla legal, ¿no? Que no quede ilegal como las otras. Sí, de verdad, sin ánimo de hablar un poquito más de la cuenta, pero claro, porque es que uno de los problemas que tenemos todos es, primero, que cuando vamos a pagarle al taxista, casi tenemos enfrentamiento porque nunca tienen cambio, ¿cierto? Segundo, cargar dinero, que es lo que no, le facilita a los ladrones y a todas estas personas que utilizan el servicio de taxi para el famoso paseo millonario. Ustedes saben que más del 40-50% de los paseos millonarios se hacen en taxis de servicio público, ¿sí? Eh, porque obviamente la persona lleva su dinero. Entonces, en este caso, casi que la persona puede entrar sin dinero, solamente con su tarjeta, su identificación y ya, ¿cierto? Bueno, finalmente, de verdad, es una idea muy particular, muy creativa, no es innovadora porque no existe la tarjeta para el taxi, no la conozco, entonces sí es. Dani, Diego, eh, ¿cómo le surgió la idea? Diego, Diego,
Bueno, Se le cayó, creo. sí, qué vaina. No, 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 está terrible. Hoy está terrible. A mí ya se me ha Profe, caído dos veces. Sí, cuéntame. puedo aportar Claro que ahí, sí. puedo aportar ahí con Juan Diego que de pronto se nos conecta ahorita. Pero pues la idea de Juan Diego casi que es de esas ideas que surgen de una necesidad propia, de esos insights que suceden en la vida cotidiana. Sí, Juan Diego tenía esta idea pues alguna vez me la propuso, alguna vez la hablamos cuando estábamos haciendo este taller y me dijo, porque él tuvo una eventualidad de esas, él tuvo una eventualidad en la que en horas de la noche en Bogotá tomó un taxi y efectivamente perdió su dinero. O sea, en ese momento botó la plata que tenía. Nos sucede a nosotros, a todos nos pasa que perdemos la billetera. Y él en horas de la noche realmente tomó un taxi. Cuando fue a pagar no tenía un centavo en el bolsillo. Y pues de ahí obviamente esa necesidad, ese inconveniente tan grande que tuvo, la idea. No existe una practicidad en los pagos en los servicios de los taxis. Algo a lo que uno pueda acudir sin necesidad de tener el efectivo en el bolsillo. sí. Entonces, a Juan Diego le surgió la idea a partir digamos que de esa calamidad en la que él estuvo y realmente es muy práctica porque es que soluciona muchos inconvenientes que a todos nos suceden. Es por ese lado. Es lo mismo, o sea, tomada del famoso tarjeta de Transmilenio, pero llevada a un servicio público, al servicio público de taxi, ¿sí? Pero como taxi, eso no existe, entonces no puede ser una innovación, sino de verdad es una creación y una creación que, no sé, si alguien tuviese, eh, digamos, la idea práctica de llevarlo a la realidad, sería bien interesante. Eso sí se lo prometo Y, porque algo que genera incluso confianza en términos de seguridad, porque lo que le digo, solamente lleva su claro, cédula total. y su tarjeta y ya, arranca, ¿sí? Y yo le decía a Juan que pues que no es necesaria la tarjeta física, o sea, pues digamos que la idea de la tarjeta es buena, como para uno tener algo en el bolsillo Sí, sí, es igual es como, necesario, como respaldo. como para tangibilizar el servicio, pero casi que tampoco es necesario tangibilizar el servicio en una tarjeta, porque pues a mí que me gusta llevar todo a lo digital, también puede ser una aplicación igual que Uber, igual que Didi, porque simplemente la persona se registra en la plataforma que sea y empieza, después de que tiene el registro, se empieza a generar la facturación con los datos que la persona con las que se suscribe. Entonces que no es necesario tampoco tener la tarjeta física o sacarla o expedirla, sino también se puede llevar a otra etapa digital en la que simplemente por medio de una plataforma digital yo me inscribo, eh, pongo mis datos de facturación y mis datos de cómo pagar y ya empiezo a disfrutar del servicio teniendo, digamos que una moneda virtual, que es lo que se está manejando actualmente. Entonces Eh, tiene bastante pero, potencial, uno la puede pero hasta adaptar mucho más. esa, esa plataforma también requiere que los carros tengan esa, digamos, esa plataforma para arrancar en el momento en que se inicia el servicio, se termine, pasa a una base de datos y llega la factura, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí. Digamos que sería como casi que un prepago inicialmente en el que se le activa la plataforma a la persona, empieza a disfrutar el servicio y mes vencido ya se le empieza a cobrar. Entonces, pues yo creo que muchos taxis o muchas flotillas, ya las que existen, estarían interesados en eso, porque es que desde ahí ya empieza la necesidad del usuario y la practicidad en decir, pues pucha, no tengo efectivo, pero escuché de la plataforma que casi que me están prestando plata para tomar el servicio ya. O sea, si estoy pelado en este momento y no tengo un peso, sé que con una suscripción ya puedo empezar a disfrutar el servicio en un mes sin tener un peso en el bolsillo. Entonces desde ahí ya es bastante tentador el servicio y todo. Sí, aparte digamos que como es, como lo acabo de plantear, es casi que un
no sería un prepago, un pospago, porque se cobraría después de Un prestados los pospago, sí, servicios. señor, perdón. Pero El entonces servicio es un pospago. el taxista que vive del taxi, pues no recibiría nada sino al final de cada mes. Entonces, por eso le digo yo que necesitaría unos inversionistas, ¿cierto? Que contraten conductores, les paguen a ellos y al final el inversionista es el que recibe el valor de los servicios. O sea, habría que pensarlo uno, digamos, de una forma más práctica y más jurídica, ¿cierto? Profe, el servicio en un mes empieza a andar solo, porque el servicio, obvio, el taxista dice, bueno, yo hice un servicio ahorita y no recibo efectivo, pero pues él obviamente también se inscribe, igual que funciona Uber y Daddy, él se inscribe como un proveedor ya dentro de su servicio de taxi, lo pone, porque es igual como funciona Uber, él pone el servicio y él sabe que él tiene que hacer unos servicios que realmente no recibe en el momento, no se tangibiliza tampoco el efectivo en el momento, pero sabe que igual que al usuario que se le factura un costo, a él se le factura y se le ve representado al mes el valor del servicio. Sí, Entonces yo ahí lo veo súper, casi que ni inversionistas, es simplemente uno como acercarse a una flotilla ya de taxis existentes o a una persona, no sé, sea taxis libre, eso lo que decía, y al mismo Eudarico, a la empresa Eudarico ya afinado, y proponerla, sí, proponerla y ya está decirle, muerto. y proponerle la idea y decirle, vea, tengo esta idea y funciona así, y pues ellos van a decir, sí, claro, pues ahí tenemos los taxis, tenemos los taxistas, arranquémoslo a implementar desde ya y la gente realmente es el que paga el servicio al mes, todos felices del servicio, genial. Sí, sí, vuelvo y le repito, o sea, debe analizarse sobre todo desde el taxista que vive de lo que hace en el día, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí ya no tendría que rendirle cuentas al dueño del taxi con un dinero diario, ¿sí? Porque estaría dentro de lo que hace ese taxista en la plataforma, eh, recibiría el dueño del carro y él como conductor a final de mes. Pero le repito, ¿hasta dónde está la cantidad de conductores que eh, esperarían los 30 días para comenzar a recibir? Es bien interesante, es bien interesante. Entonces, sí, vuelvo y le repito, es una idea que se sale de contexto en cuanto a que no es innovación, sino es una creación. Eh, Vamos a comenzar entonces con, felicito a Diego. Entonces vamos a entrar. Bien, el día de ayer quedamos en algo bien interesante con relación a eh, una forma de administración, ¿cierto? Que nos lleva en algún momento a crear eh, una administración mucho más ágil, pero que tiene una serie de limitaciones y responde al nombre de la tecnocracia. Decíamos cómo aquí cuando hablamos del carácter tecnocrático es cuando a uno lo mecanizan en las empresas, especialmente hablábamos ayer de la administración pública, porque la administración privada de pronto da más libertad al empleado en el hecho de participar en las decisiones, ¿cierto? No es una libertad total, pero sí es una libertad que lo lleva a que haya una especie de oportunidad frente a una idea general. Entonces yo les comentaba que iba a hablar un poquito en extenso
sobre lo que significa la tecnocracia y de dónde proviene, desde la propia burocracia. Entonces, son dos términos asociados desde el poder, ¿cierto? Kratos, en griego, kratos es poder. Tecno, pues ya lo sabemos, son técnicos, es el poder de los técnicos. En el caso de la burocracia, es el poder de las oficinas, el poder de los oficinistas, todos los empleados públicos, ¿cierto? Así como las empresas privadas también tienen un grupo de personas que responden a toda una serie de normatividad. Cuando surge la idea de la burocracia, vamos a hablar un poco de ella. Hablemos inicialmente de la burocracia de Weber, ¿cierto? Es una forma de organización jerárquica del trabajo donde los funcionarios o trabajadores están especializados en su campo y funciones. Para Weber, y mire lo que hemos entrado a analizar, la burocracia es un instrumento de dominación. Por eso, ¿por qué, o no yo, dentro del programa, por qué se analiza la tecnocracia como un mecanismo para manejar y dominar a los empleados? Porque efectivamente la burocracia es un instrumento de dominación. El coaching intenta liberarnos desde la aplicación de instrumentos que me lleven a romper esa dominación. No es una lucha, no es beligerante, es que mi pensamiento en un momento determinado puede entrar a participar dentro de las decisiones a través de mi protagonismo. Sabemos perfectamente, y lo veíamos ayer, que en la administración pública es muy complicado, porque allá simplemente nos contratan para obedecer, para cumplir con las reglas, para cumplir con toda aquella normatividad que nos entregan desde el manual de funciones y desde el manual de procedimientos, ¿cierto? Y en el momento en que usted no cumpla con esa normatividad, a usted lo evalúan, a usted lo califican y a usted le van a indicar que posiblemente puede ser sancionado o puede ser retirado de la administración. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo intentar, ojo con lo que estoy diciendo, ¿cierto? Cambiar ciertos mecanismos de la administración pública a través de la planeación. En todas las oficinas de administración pública existen oficinas de planeación que manejan todo lo relacionado con la administración en términos de procedimientos. O sea, todo lo que significa cambiar reglas o cambiar algún proceso sale desde planeación. O sea, tampoco cerrado está la posibilidad de cambiar un proceso. Se tarda porque, al contrario de lo privado, usted debe cambiar en la pública a través de un reglamento o a través de una norma, ¿cierto? Eso es lo que en un momento determinado hace la diferencia. El administrador público, todo, absolutamente todo, obedece a reglas, tal como lo sugirió Weber. O sea, buró, oficina, kratos, poder. Todos en una oficina tienen un poder. Si usted, por decir algo, quiere entrar, y usted mismo como empleado, imagínense como una persona ajena a la institución, quiere entrar a hablar con uno de los jefes, hay una secretaria que ejerce un poder donde le da la autorización o no de que usted pueda continuar.
Para traer un ejemplo de hoy con relación a la pandemia, la burocracia es el punto fundamental en la que está establecido toda esta serie de normas que nos impiden entrar, salir, ir a una institución financiera, ir a un restaurante, entrar a algún centro comercial. Porque la burocracia ordena que usted tiene que tener un número par o impar, y quienes ejercen el poder y son felices son los guardias de seguridad. Usted no entra, usted siga, usted no cumple, no señor, no lo puedo dejar entrar. El poder burocrático de esas personas es impresionante. En este momento quienes dominan el que usted pueda realizar ciertas actividades son los señores de seguridad y no lo dejan entrar. Obviamente está respondiendo a una norma. Obviamente está en este momento buscando que no haya una contaminación, un contagio, ¿sí? Pero el poder, vuelvo y repito, de esas personas, mírenle la cara a un guardia cuando usted va a mostrar su cédula o cuando usted no la tiene, ¿cierto? Esos son los que ordenan y los que mandan. Entonces, para Weber era eso. Para Weber la burocracia era el poder de las oficinas. Cuando usted quiere realizar algo en particular, tiene que seguir una ruta, ¿cierto? Entonces, por eso lo habla de un instrumento de dominación. Es el poder que ejercen las personas desde las oficinas. Weber establece las condiciones para que una persona con poder justifique su legitimidad. Además explica cómo los sujetos sobre los que se ejerce tal poder son sometidos a él. Les estoy contando de los guardias de seguridad. Ellos justifican su legitimidad a través del poder de impedir que usted siga. Ellos tienen ese poder legítimo y no hay nadie que los haga flexibilizarse, ¿cierto? Y nos someten a todos a ese poder. Repito, hay que guardar las proporciones. Lo están haciendo en cumplimiento de unas normas que les son entregadas, pero que anteriormente no tenían ese poder. O sea, si no hubiese pandemia, ellos simplemente lo que buscan es que usted nos lleve elementos que atenten contra la seguridad, pero no le pueden impedir a usted que entre, ¿cierto? A no ser que haya una sospecha. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre el burócrata y el tecnócrata. Además de legitimar el poder, para que sea posible el ejercicio del poder, es necesario cierto grado de organización administrativa. Ya lo decíamos también ayer, la administración, ¿cierto?, de las organizaciones implica que haya unas personas que son operativas, otras que son mandos medios y otras que son altos mandos. Y entonces siempre hay una organización administrativa que va cediendo, entregando parte del poder, ¿cierto? El que manda es el director, el gerente, y de ahí hacia abajo todos van adquiriendo un mínimo poder. Pero quien manda efectivamente, pues ese es el gerente. La organización administrativa de tipo burocrático, planteada por Weber, proporcionará el más alto grado de eficacia en el trabajo y la organización. El objetivo de tal organización será resolver los problemas de la sociedad y por extensión de la empresa. Cuando hablamos de la tecnocracia, decíamos ayer, es el cumplimiento de las normas, es la respuesta que se da desde la administración, seguimos insistiendo en la administración, para poder administrar. El término tecnocracia significa literalmente el gobierno de la técnica,
lo cual se traduce en el intento de aplicar a la política metodologías de gobierno que se rigen por datos empíricos y experimentales en lugar de consideraciones ideológicas. Ustedes se han dado cuenta cómo quienes toman las decisiones antes de 1990, no sé si muchos de ustedes ya habían nacido, ¿cierto? Pero antes quienes manejaban la administración pública eran los políticos, ¿cierto? Que el presidente nombraba a los propios congresistas en cargos del Estado, que el gobierno nombraba para desempeñarse en alguna actividad a sus amigos políticos. Había una ideología. Hoy en día la tecnocracia ha cambiado de alguna manera esa situación. ¿Por qué la ha cambiado? Porque nombra personas que tienen un poder del conocimiento, son profesionales con especialización, con maestría y con doctorado, ¿cierto? Si usted se da cuenta, la mayoría de las personas que están en los gobiernos son personas que tienen una cantidad impresionante de estudio y que en un momento determinado sí han seguido a un político, pero no están inmersos dentro de la política, ¿sí? Yo les dije, por ejemplo, el caso del ministro de Hacienda o el caso del ministro de Salud. El ministro de Salud, ¿de dónde salió? El pasado. Venía de la Universidad de los Andes, había sido decano de la Facultad de Economía y llegó a ser ministro de Salud. Y uno no entiende. ¿Cómo puede llegar un economista que estaba en la decanatura de la Universidad de los Andes a ser un ministro de Salud? ¿Alguien podría entender eso? Pues obviamente, digamos que la respuesta del gobierno era que necesitaba una persona que manejara toda la parte económica, que es el problema mayor de la salud, el gobierno de las finanzas públicas. Si nombramos un médico, pues no va a tener cómo resolver ese problema porque no tiene ni idea de lo que sucede al interior de la economía y más en relación con la salud. Si nombramos un político cualquiera que él sea, si no tiene el conocimiento, si no tiene esa capacidad del conocimiento, pues también va a fracasar. Entonces se nombra una persona, claro, de acuerdo a los intereses del gobernante, pero que le puede ayudar a solucionar situaciones complejas que se dan en la administración pública. A quienes persiguen este cometido se les considera tecnócratas y suelen por lo general pertenecer a sectores científicos o tecnológicos del conocimiento. Desde comienzos del siglo pasado, América Latina ha sido testigo del ascenso de actores caracterizados por su alto nivel de especialización técnica en las altas instancias de decisión gubernamental. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado por la academia, que enfatiza distintos aspectos como la trayectoria de estos actores. Kahn en 1985, las características de sus decisiones con Fischer o la relación de estos actores con ideologías, en particular de Teichmann o de Centeno. Entonces, ¿quiénes son los que están llegando a manejar el poder? Los tecnócratas, las personas que tienen un conocimiento. Por eso cuando hablamos del coaching y del manejo del conocimiento para poder ejercer un liderazgo, ¿cierto? Se establece una relación entre el, el coaching como herramienta de administración, donde busco a través de unos ejercicios y de unos talleres que todos nosotros podamos ser parte de un grupo a través del protagonismo. Ese protagonismo
me lo va a dar o lo voy a vivir si yo tengo el conocimiento para llegar a ciertos niveles dentro de la organización. Si yo no tengo conocimiento, aunque algunas veces puede suceder, ¿cierto? Que una persona sin la cantidad suficiente de estudio de lo que estamos hablando, de la especialización o de la maestría o del doctorado, sin embargo, por su experiencia, llega a ciertos niveles y puede tener ese protagonismo y ese liderazgo. Pero es una en 10.000, en 100.000, ¿cierto? De resto, quienes poco a poco van llenando ese protagonismo, quienes dentro de los límites de la administración en determinado cargo cumplen con los requisitos y llegan a manejar con tal conocimiento esa práctica del ejercicio en la administración pública que terminan siendo líderes. Y entonces, ¿qué es lo que hace digamos, el jefe de planeación? Por colocar solamente un ejemplo, manda a una capacitación a aquellos empleados que sobresalen dentro de los límites de lo que hemos explicado, del cumplimiento de normas, para que desde el coaching los lleven a ser personas que van a generar nuevas ideas. Esa es la validez y la práctica del coaching. Y uno de los aspectos importantes del coaching es cambiar paradigmas. Todos tenemos una visión, todos tenemos una cultura que finalmente nos lleva a quedarnos en una serie de datos, de conocimientos y que no nos deja mover, ¿cierto? Si ustedes ven acá a su lado izquierdo, ese ojo que está en un triángulo y dentro de un círculo, significa que ese ojo está observando una visión, ¿cierto? Tiene una visión mayor que se extiende hasta lograr la totalidad de lo que se quiere ver y que muchos de nosotros no queremos o no aceptamos de mirar desde diferentes puntos de vista lo que sucede a nuestro alrededor. Hay que cambiar de paradigmas, romper paradigmas, como dicen ahora en la administración. Entonces, la administración de Taylor y Fayol ha sido en este momento no puesta en juicio, pero sí revalidada en términos de que se creó para enseñar a manejar las organizaciones. Pero el mundo cambiante de hoy, el mundo globalizado de hoy, lleva a que esas ideas inflexibles de Taylor y Fayol sean puestas en discusión y que tengamos que cambiar algunos paradigmas de lo que ellos plantearon en el momento, estamos hablando de 1850 más o menos, plantearon como normas y reglas que permitieran la gestión y la administración de una empresa. Hay que romper con todo eso, pero hay que tener el criterio, la voluntad, el liderazgo para hacerlo. Entonces, el mundo está cambiando. Estamos en una arena movediza, incluso desde la educación de sí mismo, de la ontología del ser, de la humanística, entendida esta como la aceptación del ser humano, la interpretación del ser humano, ¿cierto? Formación genérica en el mundo de la humanística. No hay nada más importante
que todos finalmente logramos entender que estamos en un mundo en el que las personas tienen diferentes conceptos y que yo debo aceptar y debo tener claridad con relación a esos cambios. Conocimiento del ser de la persona, lo acabo de decir. O sea, no todos pensamos de la misma manera. Hay afuera un mundo impresionante de ideas construidas por el cerebro que funcionan a través de las emociones y el pensamiento, que ya lo hemos hecho un recorrido por esta situación de la emoción y el pensamiento. El coaching educativo o el cambio de paradigma pretende que la persona sea capaz de cumplir los objetivos que se propone. Es convencerlo, lograr convencerlo desde la educación de que yo puedo cumplir las metas, de que yo puedo ser diferente, de que yo tengo o puedo tener una visión que me permita en un momento determinado mirar nuevas opciones. Cuando ustedes miran este diamante que está acá, ¿cierto? Ustedes, que ese diamante, ¿qué les trae a la cabeza? ¿Qué particularidades le den al diamante? Cuéntenme. Pues a mí se me vienen marcas, ¿Se me viene qué, perdón? me viene de pronto la marca de cemento esa que tiene diamante, Sí, se mete el diamante. Pero el diamante como tal, ¿qué sensación le da a usted? como de riqueza, De riqueza. todo, sí. ¿Qué más sensación le da a usted? Yo veo el diamante, profe, como un funnel, como si fuera sí, un funnel, cono, un cono, o sea, algo que se puede hablar piramidalmente, pero está invertido. Eso es lo que veo ahí. Sí. A ver, la idea del diamante es también algo que hemos venido comentando. Es, si ustedes miran, lo que caracteriza a un diamante son sus aristas, sus prismas, su- sus diferentes caras, que al mirarla, cuando usted toma un diamante y lo coloca a trasluz, por cualquier lugar, ve la transparencia, ¿cierto? Ve la claridad. Por eso algunos poetas, filósofos y ahora políticos dicen que su comportamiento es diamantino, transparente, puro, claro, sin ninguna arista que eh, vaya a estar, mírenlo bien, ¿cierto? Que vaya a romper esa figura del diamante. Usted lo puede cobrar en 1000 partes y debe siempre observar que mantiene su figura. Por eso el diamante es tan hermoso, ¿cierto? Y no solo por su valor de riqueza y por su sensación de poder y de riqueza, sino por lo que significa, ¿cierto? Significa ese poder que se trasluce, no siempre, pero sí en la mayoría de los casos, en la transparencia, en la claridad que emana de esa sensación de mirar, de observar un diamante, ¿cierto? Eh, digamos que cuando hablamos de esa capacidad, es más, antes de que se me olvide, cada arista en particular es una visión diferente que yo tengo de una misma realidad. Entonces, ¿a qué me lleva? ¿Cuál es la conclusión para relacionar la visión y el diamante? En que esa visión siempre debe buscar diferentes formas de respuesta, pero que todas lleven siempre al mismo resultado. ¿Sí? Entonces, es mirar, no es lo mismo
la visión que tiene Oliver, que la que tiene Daniel, que la que tiene Miguel o la que tiene Diego. Cada quien mira su verdad, pero al final todos deben concluir o conducir a una misma respuesta. Y lo que se quiere es eso, lo que se quiere es una construcción de una serie de conceptos que puestos en ejecución, que puede ser a través de una polémica, a través de un debate, ¿cierto? Terminen con una conclusión válida para la solución de un problema. El cambio de paradigma pretende que la persona sea capaz de cumplir los objetivos que se propone, ¿cierto? Ese coaching intenta que todos nosotros, cuando lo vayamos a ejercer, cuando encontremos la respuesta a lo que nosotros somos y queremos, entonces vamos a concluir todos en lo mismo, ¿cierto? Y voy a cumplir con lo que yo quiero. El modelo mental, la manera de ver la realidad, yo soy lo que soy, con mis ideas, mis creencias, mis juicios, mi personalidad, ¿cierto? Observo los estímulos del exterior a través de una estructura mental, lo que conforma mi personalidad. Por eso les decía, Miguel, Daniel, cada uno tiene una visión, pero cada uno tiene una estructura mental que los hace construir respuestas diferentes, ¿sí? Digamos que muchas veces, por no querer, digamos, pensar de diferente forma, la mayoría dice, sí, es que yo estoy de acuerdo con Oliver. Sí, es que a mí me parece que lo que dijo, bueno, pero ¿dónde está su idea? Sí, me va a decir lo mismo, pero en otras palabras. Pero si usted asume que lo que dijo Diego, que lo que dijo Oliver, que lo que dijo Miguel, era la respuesta que usted estaba pensando, pues dígala desde diferente forma. Ustedes no se han dado cuenta que cuando está en un curso presencial y están todos allí, si uno le pregunta al estudiante, alguien ya ha hablado antes, si uno le pregunta al estudiante, oiga, ¿y usted qué piensa? Ah, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo. Y todo el mundo suelta la carcajada. Todo el mundo se ríe, ¿cierto? ¿Cómo así que estoy de acuerdo? Diga lo que usted piensa. Construya su propio conocimiento. Entregue su propio conocimiento. ¿Sí? Es muy fácil, también como de manera coloquial, salirse por la tangente y decir, yo estoy de acuerdo con él, pero ¿qué de acuerdo en qué? ¿Qué es lo que quiere? Plantéelo. Es que no sé cómo decirlo. Allí le falta construcción de conocimiento. Es lo que yo muchas veces he insistido y que algunas veces muchos se molestan. Esa falta de análisis, esa falta de concreción, esa falta de habilidad verbal, de flexibilidad verbal diría yo, es lo que en algún momento no nos deja progresar. Cuando alguien nos habla, cuando en una entrevista, cuando el jefe nos pide una opinión y nos bloqueamos porque no estamos acostumbrados primero a leer. Lo más importante en la vida de un individuo es la lectura, porque es lo que le da esa flexibilidad verbal y le da esa amplitud de conocimiento y que le ayuda a construir desde las letras unas imágenes que usted poco a poco va a crearse. Ahí sí es creación. ¿Quién no ha leído una novela, por ejemplo, Robinson Crusoe o El Conde de Montecristo? Y uno se imagina el personaje, ¿sí? Y cuando llega uno al cine, que es la representación de la obra, la desilusión es tenaz, porque ni parecido con lo que usted pensaba, ¿sí? Cuando uno habla, por ejemplo, de Ana Karenina o de cualquier personaje de estos, repito, uno se construye esa imagen del protagonismo y lo sigue a través de la novela porque en su mente creó ese personaje cuando dice era una que siempre lo hacen
los escritores eran una persona alta, esbelta, con una figura delgada, su cabello largo, y uno comienza a construir. Pero cuando uno no lee, ¿qué va a construir? Pues nada. Nunca va a tener esa capacidad de raciocinio para construir cosas nuevas. A eso es lo que yo me refiero cuando les hago énfasis en todos estos temas de carácter sociológico y psicológico e incluso filosófico. Cuando les hablo de Zaratustra, cuando les hablo de Freud, cuando les hablo de toda una serie de personajes que de pronto para algunos son desconocidos, es para incitarlos a que investiguen, a que miren cuál es la verdad de lo que significa nombrar a una persona dentro de una presentación, ¿cierto? Porque hay una estructura mental. Y eso lleva finalmente a conformar, a crear, a estructurar mi personalidad, con lo que yo nací, la educación de mis padres, la educación en un contexto sociodemográfico para una sociedad globalizada que puede responder a los conflictos. El paradigma como tal es necesario. Pues es necesario porque sin eso no puedo entrar a romperlo. Si yo no sé qué es un paradigma, pues menos voy a saber qué es lo que va a romper. Por eso les ponía el caso de lo que recibimos durante mucho tiempo a través de la educación, en administración, por ejemplo. Insisto en administración porque es lo que nos interesa en un momento a nosotros. Podríamos hablar del propio diseño gráfico, podríamos hablar de la ingeniería. Cada uno, desde su creación, tiene una lógica que en algún momento nos lleva a decir, no, pero es que yo puedo modificar eso del diseño gráfico que nos dice, a ver, voy a inventar, que una línea trazada de manera gruesa vende la imagen de fortaleza. Usted dice, no, pero ¿por qué? Yo tengo otra, y ahí rompe paradigma. Digamos que lo más importante es mirar hacia el interior, sin miedos, sin ataduras, sin, sin las limitaciones, que digamos se vuelve ya casi como una especie de situación en la que todos podemos decir, sí, ya me lo dijo, sí, tengo que cambiar, tengo que mirar de otra manera, tengo que enfrentar mis miedos para poder ser creativo o para estar dispuesto a aceptar otros momentos, ¿cierto? Es el momento mágico que permite descubrir o darse cuenta de lo que verdaderamente quiere o de lo que en concreto le preocupa y la forma de conseguirlo o de remediarlo. Tiene una visión de incrementar la capacidad de conciencia que tengo delante, darme cuenta de las cosas que no estoy viendo, capaces de ver más cosas que antes no veía. Cuando uno analiza este tipo de circunstancias, ¿cierto? Es cuando definitivamente uno comienza a entender que las cosas no son como yo creo que son, sino que tengo que mirar desde otro punto de vista. Aquí hay algo que nos va a hacer reflexionar un poco. ¿Ustedes saben qué es epícteto? ¿Qué es el epícteto? Chinitos, ¿se fueron todos? ¿Se fueron todos o no? ¿Cómo es la palabra, profe? ¿Epícteto? Epícteto, la que está ahí en la presentación.
¿Si la han escuchado, si la han visto, si la han interpretado? No, no señor, primera vez. A ver, muchachos, reflexionen. Incluso con lo que está escrito acá, cambiar la interpretación, nos ponemos las gafas para ver el mundo. ¿Por qué tenemos que ponernos unas gafas para ver el mundo de diferente forma? ¿Cierto? El epícteto no son las cosas lo que nos preocupan, sino la opinión que tenemos de ellas. ¿Cierto? Es una forma de mirar, de evaluar un juicio, ¿cierto? Que me da una respuesta a lo que yo quiero y a lo que yo pienso. Epícteto no son las cosas que me preocupan, sino la opinión que tengo de ella. Eso es lo que hace en un momento determinado que yo me limite, porque me está llevando a un paradigma donde, a pesar de que entiendo, comprendo qué es lo que sucede, no quiero cambiarla, porque eso me haría que yo de pronto esté incumpliendo, esté rompiendo, esté mirando diferente esa visión. Es capaz de ver nuestra realidad desde diferentes puntos de vista. Prima, ya lo habíamos dicho. Vemos aquellos que nos sucede desde nuestro punto de vista diverso, complejo. Y lo más importante, cuando nosotros no vemos una realidad desde un punto de vista diferente, posiblemente vamos a tener problemas en las relaciones con los demás, ¿cierto? Porque la opinión de los demás tiene tanta fuerza que mi propia visión en un momento determinado es discutida por mí mismo, ¿no? Por mí mismo, ¿cierto? Pues si los demás piensan eso, pues yo por qué estoy pensando esto. Y yo me uno a los que están pensando. Recuerda cuando les hablaba ¿usted qué piensa? No, es que yo pienso lo mismo. No, es que yo tengo mi propio punto de vista y tengo que hacerlo realidad cuando tengo la oportunidad de expresarme. Ahí estamos creando nuestra propia personalidad. Ahí estamos mirando lo que en un momento determinado las personas tienen en relación con lo que yo no creo. Ser capaz de comportarme de diferente manera. Y lo más importante, lo más, digamos, valioso de todo lo que el coaching significa es tratar de mejorar a sus equipos para solucionar conflictos. Si yo logro que todos los de mi grupo pensemos al unísono, no con la misma respuesta, pero sí con juicios de valor que hagan que enfrentemos ideas y al final vamos a concluir con algo importante. Bueno, muchachos, hasta acá vamos a ver el día de hoy. Ya mañana vamos a comenzar con la propia historia del coaching. ¿Para qué vimos o para qué analizamos la burocracia, la tecnocracia, las diferentes visiones que se tienen del mundo? Porque es que para que usted sea un líder fuerte, un líder en el que los demás van a confiar, o al menos una persona en la que en algún momento yo pueda llevar a tenerlo como referencia en cualquier circunstancia, tengo que ser una persona creíble, una persona responsable y tengo que dejar de aceptar sin mayor reflexión lo que me dicen. Yo tengo que tener esa capacidad de cuestionar, de entrar a discutir, claro, con ideas, con argumentos. Si usted no tiene argumentos, simplemente lo que usted está haciendo es el oso. ¿Sí? Porque usted no tiene los argumentos necesarios para entrar a conversar.
Entonces, por eso usted, antes de entrar a una conversación, tiene que tener claro de qué se está hablando y tener conocimiento de lo que se está viviendo. Listo, muchachos. Entonces quedamos con nuestro amigo Sócrates y con uno de las personas que firmó contrato ahora en este momento en Estados Unidos para ser el coach de un equipo de las grandes ligas. Pero eso lo veremos el próximo lunes. Lunes. Listo, profesor. Bueno, pero cuéntenme, no es Listo, que profe. ya, espero escucharlos. Ustedes saben que a mí me gustan que los 10 Ah. últimos minutos, los 10 últimos minuticos sean para ustedes. Así sea la brava, mis chinitos, pero ustedes van a tener que entrar a participar. Porque repito, si no perdí el tiempo todo este mes con ustedes, la idea es que así no estén de acuerdo Claro, conmigo, ¿cierto? Pero que defiendan sus ideas, o al contrario, sí, profe, me interesa, es oportuno, me parece interesante, qué sé yo, pero quiero escucharlos. Díganme, por favor. Juan iba a opinar, ¿no? Cada que se Yo estaba lanzaba. esperando a mi perro. No, ¿Cuál hágale, perro? hágale. ¿Ahora los perros hablan? Él es un Ah, profe. perrazo. Bueno, cuénteme, Diego. Esa Sí, jerga que... profe. Diego. Oliver. No, pero Oliver siempre es el que habla, mi chinito, pero ya está desgastado. Diego, cuénteme. Me pareció muy Profe. interesante. Se había caído su internet y Uy, lo sí, digo, lo profe. digo públicamente porque pues, esa es mi obligación. Muy interesante su idea, de verdad, créamelo. Esa sí es una creación, en el sentido de que no existe, así utilice servicios de todo lo que ya existe, el Uber, pero usted lo que está creando es un proceso nuevo en el Pro- pago de un servicio y la creación de una empresa que como lo conversábamos con Oliver y con Daniel, creo, digamos, puede llegar a ser algo interesante. Dígame, Diego. Sí, señor. Profe, ahí le puede, le Sí, puede profe. disparar con de dónde surgió la idea. Ay, ¿cómo le va a disparar a mi chinito? No. A ver, Venga, Diego, mi Disparar pregunta con la era, pregunta. Disparar con la eh, pregunta. En carne propia, a eh, ver si profe, me es que cuenta eso la fue misma una sí, historia. anécdota. Diego, cuénteme una cosa que me pareció muy curioso, y pues ya me dio una idea, Oliver, ¿de dónde surgió esa idea? Que es una idea bien interesante. Sí, profe. Fue una anécdota que me hizo surgir la idea. O sea, yo iba caminando, o sea, yo tenía que ir desde Soacha hasta el Tunal. Y eran como las 2 de la mañana. Y listo, yo me fui eh, muy tarde, me tenía que ir y sí, me fui caminando todo ese recorrido. O sea, mientras yo iba caminando, yo miraba tantos carros y yo dije, oiga, ¿por qué no haber algo, güey, madre, que me cobren después? Entonces me ocurrió la idea, oiga, ¿por qué no hacer como una especie de taxi que, que sea accesible para todo el mundo? O sea, yo en ese momento pude haber tomado un de esos de Happy Taxis y pude haber llegado seguro a mi casa. Y sí me pareció que de pronto podría ser aplicable. Me pareció bastante interesante. Sí, bien interesante y no sé, como dice Oliver, en algún momento usted puede pensarlo mejor. Hablamos sobre diferentes circunstancias, una flota de taxis, unos inversionistas, eh, toda una serie de situaciones que hagan válido realmente como proyecto, créanmelo, como proyecto que puede ser viabilizado. No es, no es desatinada la idea. Es una idea bien interesante y que digamos, desde su propia realidad, desde la propia universidad, uno puede llegar a concretar. Hablamos también de una plataforma que se requiere, en fin, hay muchas cosas que caben dentro de lo que se puede realizar como un proyecto. Incluso ustedes de ahora, usted necesariamente tiene que llegar no sé si ya lo hizo, a octavo, noveno semestre para poder hacer un proyecto.
y este sí que sería bien interesante. Pero bueno, Diego, pasemos a lo que hoy hemos escuchado. Sí, señor. Sí, me pareció muy interesante lo que me lo está diciendo con respecto a lo que es el coaching. ¿Coaching sí se dice? Ya, yo no sé Coaching, hablar. Coaching, coaching. coaching. El Sí, pero cochín es el cochino, el cerdito. el coaching, así, el coaching es muy fundamental un coaching eh, en la sociedad, en un grupo, en cualquier empresa, organización, ya que pues el que da como las tácticas, como que es la persona diferente, que es un líder, el que guía, el que venga, usted tan en esto, usted debería hacer tal cosa, eh, el que, por ejemplo, el coaching yo le llamo de pronto al creador del teléfono, de pronto una idea que si baja eso sería bacano, que todo el mundo se pudiera comunicar. Y todo sí, pues sí. O sea, un coaching es el que se puso la camiseta y listo, vamos a conseguir esto, tantas de comunicaciones, pareció ahí sí, de una manera transparente como lo que es el diamante. Listo, Diego. A ver, ¿Miguel se pudo conectar finalmente? No. Miguel. No, profe, no, Bueno, no, entonces no nos Daniel. acompaña. Daniel. Daniel se fue. Sí, Daniel se fue porque ya no queda sino Oliver. Y bueno, a ver su opinión, Oliver. No, nada, profe, pues interesante todos los temas. Obviamente, todos los ejemplos que pone el profesor son muy prácticos. Desde el comienzo de la conversación, de todo el tema de la burocracia, cómo funciona, cómo influye en las personas y en la sociedad. El tema principal que hemos visto del coaching desde la clase pasada, pues es fundamental. Yo creo que el inconveniente es el cómo despertarlo, ¿no? Cómo hacer parte de Ujú. ese desarrollo personal para lograr ese ejercicio de coaching como eso, como ejercicio. Eso es complicado. Hay personas que nacen con la vena de ser líderes, de ser personas que hablan, personas que opinan. Y pues la invitación del profe es súper interesante a eso, a participar más, a preguntar de más, a saber más, a leer, obviamente, pues que uno no es tan buen lector. Siendo diseñador gráfico uno lee imágenes, pero la invitación a leer es súper importantísima. Y pues nada, totalmente de acuerdo con todo lo que dice el profesor, en el participar más, en el preguntar más, en hacer parte más de los procesos, en involucrarse más con los procesos, involucrarse más en los proyectos, en todo es importante, sí, eso le sirve a uno profesionalmente bastante, porque lo hace a uno resaltar entre las otras personas que callan y ese es el coaching. El coaching es quizá uno darse la oportunidad y mostrarse y venderse y exponerse y asimismo brillar, ¿no? Brillar en un equipo y aportar. Sí, yo creo que en algún momento de la vida, ustedes todavía son muy jóvenes, eh, habrán de recordar esto que hemos conversado para, para hacerse realmente personas en los cuales los demás tengan como una idea diferente. Ah, no, es que es como es tan bobito, o ese, porque es que así son los términos que utilizan. No, ese ni le hablemos, porque ese ni habla. Es que lo vemos permanentemente. Entonces, de verdad, créanmelo, esas personas tienen que tratar al menos de cambiar. En una empresa, cuando lo llaman o cuando están y preguntan qué piensan de este proceso o qué piensan de lo que pasó, y calladitos, calladitos. Es harto porque todos tenemos la misma capacidad. Y Sí, yo, entonces, yo, yo creo que lo que decía el profesor ahorita de que uno sigue como cordero manso o como oveja ciega, no sé cómo el término, pero uno sigue el líder o uno sigue esa persona que está ahí y lo que él dice, ¿no? Como que sigue su opinión o sigue la cuerda, el hilo que él implemente, las pautas que él da.
pero siempre es importante de pronto uno de forma escueta decir las cosas, de forma interiorizar, así decir, dar su punto de opinión, y asimismo hasta el mismo líder puede ver otro punto de vista totalmente diferente que le Eso es cierto, aporte al equipo, eso es porque cierto, es importante. eso es cierto, eso es cierto y ha dado también otro concepto. O sea, puede hacer cambiar al líder, ¿por qué no? ¿Por qué no lo puede hacer cambiar? En términos de Claro, porque todo, repito, el líder vive en su burbuja, el líder vive en su burbuja de su forma de pensar que tiende a ser un poquito más alta que la del resto de personas que están abajo, porque el líder se representa por eso, una persona que tiene más conocimiento, que dice las cosas bien, dice las cosas bonitas, habla fuerte, entonces obviamente uno se deja hipnotizar por eso, pues uno siente que no tiene cabida en tanto conocimiento de ese líder, es entre comillas. correcto. Y ahí es donde de pronto una opinión de alguien que diga algo descueto, algo diferente, algo disruptivo a lo que el líder está pensando o proponiendo, le puede hacer una retrospectiva al mismo líder y decir, oiga, sí, realmente yo que pienso que me las sé todas, estoy mal. Y eso es importante. Muy bien, Oliver. Entonces, eh, pues hoy, ausencia de sus dos compañeros, tres compañeros. Sin embargo, pues nos toca continuar porque ¿qué hacemos? Nos vemos el próximo lunes y terminamos ya, terminamos el coaching. Vamos a mirar si alcanzamos a hacer un taller o lo dejamos todo a lo, Sí, profe. sí, o lo dejamos todo para una sola, aun cuando no, sí vamos a hacer un taller, porque nos queda la inteligencia emocional y el juego de roles. El juego de roles es bien interesante, pues de verdad que infortunadamente, pues ustedes son cuatro y, pues no se podría dar una situación diferente. Pero bueno, ahí vamos a tratar de establecer un mecanismo para que haya esa participación. Nos vemos el lunes entonces. Bueno, Listo, profesor. Muchas gracias. bueno, Hasta luego. chao, Feliz hasta noche. luego, Fin de lo semana. mismo, Hasta lo luego. mismo.